La lucha sigue. No vamos Vive la a música, desmayar. siente la energía, con Creemos conciertos que te llevan que a solamente otra de esta dimensión, manera solo por El Educador y La podemos Sección, todos los miércoles a conseguir partir del las 15 de cosas. mayo Y la a las historia de la 19 UNE lo ha horas. demostrado. Solamente luchando es que se consiguen todas las conquistas que hemos logrado. Aquí en un programa más del Educador. Hoy tenemos muchas sorpresas para ti, pero para iniciar y comenzar este programa queremos en primer lugar desde el Educador dedicar este programa que estamos desarrollando en el día de hoy a la memoria de Georgie Nazareno, quien fue la presidenta de la Unión Nacional de Educadores de Esmeraldas y que en este feriado falleció. Nos deja un gran legado de lucha, de pelea, de combate. Ella estuvo presente y fue una de las protagonistas en la marcha por la educación que se realizó en el mes de abril. Y en ese legado nosotros queremos dejar un video que desde el Educador hemos realizado en memoria y en conmemoración de la vida de Georgie. Vamos con ese video. La lucha sigue, no vamos a desmayar, creemos que solamente de esta manera podemos conseguir las cosas y la historia de la UNE lo ha demostrado. Solamente luchando es que se consiguen todas las conquistas que hemos logrado. Estamos firmes, decididos de que la lucha es el único camino de victoria. Gran rechazo a este genocidio que está siendo víctima el pueblo palestino y además desde el Educador estamos levantando la bandera de solidaridad por el pueblo palestino. Por eso nosotros nos adherimos desde el Educador a la campaña de boicot a Israel, que es una campaña de no financiar la guerra y eso significa no comprar los productos de las empresas y las transnacionales que están dando los dineros para financiar y mantener la guerra en Palestina. El día de hoy tenemos más noticias y más análisis para la people, por eso vamos a comenzar con las noticias en este momento. Una de las noticias que tomaron estas últimas semanas una gran importancia tiene que ver con las denuncias a la empresa Furukawa, que se encuentra ahorita en un debate principalmente por las denuncias de la sobreexplotación laboral y lo que se ha denominado como la explotación y la esclavitud moderna, donde existen denuncias de, de inseguridad en los lugares de trabajo, inclusive denuncias de trabajo infantil y de acoso laboral. Por eso nuestros compañeros del Educador están dando un seguimiento a esta noticia y hemos preparado un material, un video sobre Furukawa. La empresa Furukawa es una empresa de origen japonés que se dedica a la producción de abaca en el Ecuador.
Pero no es por esto que tiene su fama, sino porque a esta empresa se la ha denominado como un ejemplo de esclavitud moderna debido a que existen varias denuncias por explotación laboral, condiciones de seguridad casi nulas, trabajo infantil e incluso acoso sexual. Actualmente, la empresa tiene varios juicios pendientes por el delito de trata de personas. Los afectados esperan que la justicia les favorezca, ya que la empresa ha evadido las demandas en su contra. La semana pasada, el Tribunal Penal difiere la audiencia por decreto ejecutivo 226, agendándose una nueva fecha para el juicio, la cual será el 20 de julio de 2024. Vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia y vamos a seguir luchando junto a los trabajadores que han sido sometidos a este extrema explotación en Furukawa. Pero tenemos una buena noticia también en este momento, que es una gran noticia para todos los amantes del arte y la música. A partir del 15 de mayo vamos a salir con un nuevo programa que se llama La Session, un programa donde va a existir música, arte, para toda la gente que le gusta divertirse y estar atento de esto. Entonces, a partir del 15 de mayo estamos ahí. Vamos con el video promocional, mi querido Alex. Vive la música, siente la energía, conciertos que te llevan a otra dimensión. Solo por El Educador y La Session, todos los miércoles a partir del 15 de mayo a las 19 horas. En el arte urbano tenemos a un gran expositor que es Andico, un muralista muy importante que está convirtiendo los muros y las paredes en grandes lienzos de arte urbano y una expresión muy importante y muy juvenil. Conversamos con Andico y tenemos aquí una importante material donde nos habla sobre su obra y sus realizaciones. Vamos ahí con ese video. Me dedico al arte desde hace más de 20 años realmente. Comencé a los 14 años a vender obras de arte y bueno, desde ahí comencé en este trabajo. Trabajo en algunas cosas, soy artista plástico, no soy graduado, soy más bien, tengo otro tipo de educación, digamos, no tan formal. También hago mural, que es una de las actividades que más realizo últimamente. Es un modo de vida también, es una forma de aprender a entender un poquito quiénes somos, a encontrarnos. Entonces yo lo veo como un lenguaje, últimamente, en los últimos años me he dado cuenta que incluso es una forma de narrar, ¿ya? Y es lo que busco ya con mis últimas series y todo, como tratar de narrar una historia, tratar de llegar a una sensación hacia el espectador. Trabajo yo desde el guión. Entonces, por ejemplo, en los últimos murales ha habido un indicativo, digámoslo, de lo que es el ser humano, de lo que es la añoranza, de lo que es la familia. He visto cosas muy bonitas con este fenómeno que es el mural, de que cuando en espacios claves se hace un mural, la gente comienza a limpiar sus predios, a conversar con el vecino, a ser más empático. El arte en todas las facetas y expresiones es algo que nos ayuda a sentirnos vivos, ¿no? Y es algo que nos puede ayudar a nuestro transitar personal y obviamente comunitario. Los estudiantes, docentes y los sectores populares de Argentina se movilizaron el martes 23 de abril en defensa de la educación pública. Esta lucha la levantaron en contra de las políticas que impulsa Javier Milei, y por eso tenemos un reportaje que hemos hecho para ver sobre esta realidad que se vive en el pueblo argentino.
estudiantes, docentes y diferentes sectores de la educación y del pueblo argentino se movilizaron el 23 de abril del 2024 en la Marcha Federal Universitaria por las calles de todo el país. Su objetivo fue la defensa de la educación superior pública y luchar en contra de las políticas fondomonetaristas de Javier Milei. De pie, como movimiento estudiantil, como movimiento educativo, en contra del ajuste de Milei en la educación. Nosotros en los terciarios venimos de acciones masivas, de asambleas, de ruidazos, de jornadas de clases públicas. En las principales ciudades del país, estudiantes, egresados y docentes de las 57 universidades nacionales participaron en la marcha. Según reportes, solamente en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron más de 800.000 manifestantes que llegaron a la Plaza de Mayo. Llena de carteles que pueden ahí ver consignas una tras otra de los estudiantes que están defendiendo la educación pública, que están defendiendo que no les cierren las universidades, que están reclamando por la triplicación del presupuesto, por el salario docente, de los gremios docentes con los gremios no docentes también, que hemos estado haciendo acciones conjuntas, asambleas, un plan de lucha general porque hay que derrotar el plan Milei. Las movilizaciones a nivel de toda Argentina se distinguieron por su masividad, por alegría y la rebeldía que impregnaban los estudiantes argentinos. Los manifestantes llevaban libros en señal de protesta y carteles con viñetas de la emblemática tira cómica Mafalda. Es así que la universidad pública está en peligro de cumplir su rol, por lo que los diferentes sectores de la sociedad argentina se movilizaron a defender la educación pública. Estamos ahorita en el segmento del punto de encuentro. Nosotros nos encontraron infraganti ahí pasando la libreta de nuestra invitada. El día de hoy vamos a analizar sobre la situación política y social que se vive en el Ecuador. Para ello tenemos a una gran y querida invitada que nos dice que le hemos llamado a último momento, que no es así. Sí, amigos, les prometo que sí. Me llamaron como a las 2 de la tarde y cuando llegué le dije, Javi, ¿quién se te cayó? ¿Te cayó? ¿Quién no quiso venir? No fue así, pero bueno. Por ello tenemos a la presencia de nuestra compañera Natasha Rojas, Coordinadora Nacional de Unidad Popular. Bienvenida, Natasha, a la Casa del Maestro, que es la Casa del Educador. Bueno, realmente feliz de estar aquí en este espacio, felicitarles por el programa. Al Javi quiero, amigos y amigas, contarles que le conozco desde chiquitito, desde muy, muy chiquito, y siempre he dado seguimiento a la actividad que tú desarrollas y me parece súper interesante. Y este aporte desde la comunicación alternativa para analizar los temas que pasan en nuestro país, que pasan en la sociedad y además a nivel internacional, creo que es fundamental frente a un sinnúmero de elementos que incluso de desinformación existen. Entonces, felicitarte al equipo que tienes de primera también, porque a veces somos los que estamos aquí, los que aparecemos en el medio, los que nos miran, nuestros amigos, nuestras amigas, pero siempre junto a nosotros hay un equipo que se encargan de tantos detalles, de tantas actividades que son los que provocan que salgan las cosas siempre de mejor manera. Sí, efectivamente hoy que nos conversaba un compañero, nos conversaba con respecto del programa de Palestina. Yo le decía, efectivamente, si bien me toca dar a mí la cara, pero es un trabajo colectivo de compañeros. Natasha, para comenzar la conversación contigo el día de hoy, ¿cómo miras tú al Ecuador en la actualidad? Bueno, creo que hay una crisis en varios aspectos. Una crisis de la institucionalidad en la cual estamos viviendo en estos momentos, una crisis económica, una crisis social, una crisis de seguridad, que son aspectos muy complejos que está enfrentando el pueblo ecuatoriano. Mira, ayer se hablaba de 16 muertes en un día, en el feriado hubo muertes,
en las distintas provincias del país los temas de inseguridad continúan, nos da miedo a los ciudadanos, a las ciudadanas salir a las calles en la noche o en el día, incluso por todos estos temas. Y como este es un programa de los maestros, tú te impactas con noticias como por ejemplo que ingresan a una institución educativa para pedirle una vacuna, un aporte como parte de vacunas a la rectora de una institución de la costa. Y por otro lado, miras la intervención o las palabras de la ministra de Educación: el que es buen maestro trabaja en cualquier lugar y en cualquier institución. O sea, no es así, señora ministra, porque los maestros, al igual que los estudiantes, al igual que los ciudadanos y las ciudadanas, requieren de aspectos de seguridad, por un lado. Por otro lado, te diría los temas económicos. Por primera vez en los últimos meses, las encuestas nos dicen que la principal preocupación de la ciudadanía es el tema del desempleo y que sobrepasan a los temas de seguridad. Y eso tú encuentras cómo se han cerrado fuentes de empleo porque no hay capacidad adquisitiva, cómo hay problemas en el caso del Ecuador en ese ámbito. Y yo diría finalmente, para no alargarme, el tema de la consulta popular y la respuesta que da el gobierno a este proceso. Yo me ratifico en lo que dije algún rato en Teleamazonas en un debate que tuve. El gobierno de Daniel Noboa es un gobierno que miente, le miente al Ecuador. En la campaña electoral dijo que va a incrementar los cupos para las universidades. Mentira, disminuyó el presupuesto. En la campaña electoral dijo que va a reducir el precio de las tarifas eléctricas. Mentira, acaba de conformar un comité el cual va a revisar el tema de los subsidios en general en el ámbito de los combustibles. Se habla del incremento de las tarifas eléctricas y un sinnúmero de elementos más. Y por supuesto, frente a la consulta popular, que el pueblo se pronunció, le dijo sí a la seguridad, no a la violación de la soberanía, no al trabajo por horas, y ahora un viceministro de gobierno, una ministra de gobierno y varios funcionarios del Estado que dicen que van a buscar los mecanismos para implementar el trabajo por horas en el Ecuador. Por favor, señor presidente Noboa, la soberanía radica en el pueblo. El pueblo se pronunció y le dijo sí a la seguridad, no a la violación de la soberanía, no al trabajo por horas, y lo que le corresponde a usted es cumplir la voluntad popular. Natasha, justito quería conversar en uno de estos temas que tiene que ver con esto de la soberanía nacional. El día 1 de mayo comenzó el TLC. ¿Cómo va a afectarnos a nosotros la economía y la violación de la soberanía? Bueno, por un lado el TLC con China, pero también se pretende incorporar incluso elementos de arbitraje internacional a lo que se está fraguando el Tratado de Libre Comercio con Canadá. ¿Y por qué con Canadá? Porque el señor Noboa y su familia tienen intereses principalmente en lo que significan las inversiones y las empresas en el ámbito de la minería. E incluso yo subía un tuit el día de hoy en el que decía: el presidente Noboa está utilizando su presidencia para incrementar los negocios de él, de su familia y su gallada. ¿Por qué razón? Por ejemplo, no solo el TLC, mira lo que está pasando. El día de hoy se denunciaba a través de las redes sociales respecto de un elemento que tiene que ver con que se está talando los manglares en la zona de Olón para construir un hotel en la que una de las accionistas es la señora Lavinia Balbonesi, y quien hace el estudio respectivo del tema, el señor que es ministro de Obras Públicas, que en este momento se me fue el nombre. Es decir, su familia, su gallada, y no le importa lo que pasa con el Ecuador. El pueblo ecuatoriano se pronunció sobre el arbitraje internacional, y no te olvides que el pueblo ecuatoriano tiene una trayectoria importante en defensa de nuestra soberanía. El Ecuador hizo sendas movilizaciones en los años 90 que se opuso a la firma de los tratados de libre comercio en condiciones de desventaja para el Ecuador, porque no es que va a generar empleo. Si revisamos lo que pasó, por ejemplo, en el tema de México, disminuyó las fuentes de empleo porque venían los productos a menores precios, y realmente uno de los sectores más afectados fueron los campesinos en el caso de México, y en el caso del Ecuador vamos a tener la misma realidad.
No nos olvidemos que la firma del TLC con China, el nombre que le quieran poner, ¿no es cierto?, va a significar que van a traer basura al Ecuador. Eso es lo que quiere para el Ecuador, esos son los intereses que quiere para la juventud, para los distintos sectores. Yo creo que es un gobierno que lamentablemente lo que hace es aplicar políticas de carácter neoliberal que perjudican a todos los sectores en nuestro país. ¿También estás de acuerdo cuando en los años 2000 luchamos contra el ALCA y el TLC? 90, 2000, los años 90, los años 2000, muy peladitos, no les voy a decir la edad, pero muy peladitos, luchábamos por la defensa de los derechos de los pueblos, por la defensa de los agricultores, por la defensa de las farmacéuticas nacionales, por la defensa de todo lo que significa incluso las empresas nacionales, que con el tema del arbitraje internacional también iban a ser afectadas. ¿Por qué? Porque un trato iban a tener las empresas transnacionales y otro trato los empresarios nacionales, que de paso hay empresarios nacionales en nuestro país que se la han jugado por el Ecuador, no como otros que han preferido llevarse el dinero a paraísos fiscales como la Corporación Novoa, como la familia Novoa. No, ha habido otros empresarios que se la han jugado, hasta han perdido recursos porque creen en el Ecuador. Natasha, en esta semana, justito en el feriado, salió una noticia de la ministra del Trabajo que hablaba que no era necesario, ¿cómo se llama esto?, las reformas constitucionales para la cuestión del trabajo por horas, y que se necesitaba solo un decreto ministerial para regularizar el trabajo por horas. O sea, un poco como señalando que no era necesaria la consulta, no sé para qué hicieron la consulta, pero quieren ahora regularizar eso. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, primero que es indignante, porque la misma señora ministra, antes de la consulta popular, primero dijo que la hora iba a costar $1.92, luego dijo 4, luego dijo 7, luego dijo 9, luego se acercaban los días de la consulta popular, el 21 de abril llegó a hablar hasta de $14, como que si se tratara de un baratillo de ofertas. Sabía que esta pregunta estaba perdida y empezó el baratillo de ofertas. Una ex jueza que en un programa de hora 25 dijo que ella no solo conoce la ley, que ella ha impulsado leyes, que ella respeta la ley. Señora ministra, si usted tiene todas esas características, usted sabe que tiene que respetar la voluntad popular. Caso contrario, usted y el presidente de la República se encontrarán con un pueblo que se resistirá en las calles a la aplicación de esta política neoliberal en el ámbito laboral. Y lo otro, ¿para qué convocaron a esta consulta popular si ustedes luego no iban a obedecer la voluntad del pueblo ecuatoriano? Es inaudito. Se gastó $60 millones en la consulta popular y costaba aproximadamente $100 millones el mantener todo el sistema eléctrico en el país. Se gastó $60 millones en la consulta popular y se le deben a Solca $9 millones y no están siendo tratados las personas que tienen cáncer en este país. Se gastó $60 millones en la consulta popular y no se entrega recursos a las instituciones educativas para mejorar la infraestructura. Tanto es así que en algunos sectores no pueden iniciar clases porque no hay pupitres. Está en riesgo el fondo de salud, el fondo de jubilación y el seguro social campesino. Y ahora adicionalmente, no contentos con ellos, nos dicen en el tema de la seguridad social que mejor nos jubilemos cuando tengamos 70 años. Es decir, en vez de salir a disfrutar de la jubilación, tendremos que ver de una vez el ataúd en el cual nos van a enterrar por el promedio de vida que tenemos las personas en nuestro país, que está afectado y que realmente, lo que decíamos, si el trabajo por hora significaba la esclavitud moderna, el tema en este momento de cómo pretenden que nos jubilemos a los 70 años también tiene que ver con este aspecto. Y se me vino a la mente este término de Bembe, me parece que es respecto de la necropolítica, la política de la muerte, y que el Estado, los grupos vinculados al crimen organizado deciden a quién le dejan vivir y a quién le hacen morir. Natasha, me parece a mí un poco incoherente de parte del gobierno
que por un lado nos dicen de que quieren generar más fuentes de trabajo para la juventud, pero por el otro incrementan los años de jubilación de los trabajadores. O sea, eso es, en primer lugar, creer que es una política bien incoherente, pero también afecta eso a la seguridad social, al IES como tal. Por supuesto, es una política más que incoherente, perversa, y que obedece a los compromisos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Con bombos y platillos nos han dicho que van a conseguir 4.000 millones de dólares de préstamos. El 80% va a servir para pagar los intereses de la deuda externa. Es decir, pero ¿cuáles son los condicionamientos del FMI? Incrementar impuestos. Ya incrementaron el IVA del 12 al 15%. Revisar los subsidios. Van a revisar la tarifa eléctrica, van a revisar la tarifa de los combustibles. Se habla de que cada 4 semanas van a subir 10 centavos durante 6 meses. Un golpe, sube la gasolina, sube absolutamente todo. Y por supuesto, el tema de los recortes en el personal, en el sector público, que ya iniciaron por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es parte del cumplimiento de lo que el Fondo Monetario Internacional ordena. Y no estará muy lejos de que uno de los condicionamientos será del Fondo Monetario Internacional la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces le dejan sin profesionales, sin médicos especialistas, sin medicinas, sin presupuesto, y luego van a tener el argumento, no sirve, entonces hay que privatizarlo. Y en relación a tu pregunta, por supuesto que le afecta, porque si no hay generación de fuentes de empleo, no hay jóvenes que aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no hay ingresos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y además de los ya existentes problemas de carácter económico que tienen, se agudizan mucho más. No te olvides que la deuda que tiene el Estado con el IES es de 24.500 millones de dólares, y que los distintos gobiernos han utilizado al IES como una caja chica. Ahí está, utilizan para establecer y formar organizaciones políticas, utilizan para campañas electorales, utilizan para proselitismo, utilizan para un sinnúmero de elementos los recursos de nosotros los afiliados. Natasha, ustedes colocaron una acción de inconstitucionalidad con respecto del incremento del IVA. ¿Cómo está esa situación? Bueno, todavía no tenemos ninguna respuesta. Entendemos que ya existe una respuesta que se ha acogido el tema de la demanda de inconstitucionalidad del comité empresarial. Respecto todavía del nuestro, no hay una respuesta en ese ámbito, pero vamos a continuar. El IVA, el incremento del IVA es inconstitucional por el fondo y por la forma. Por el fondo porque la Constitución es clara, se crean impuestos a través de la Asamblea Nacional, no del veto presidencial. Y por supuesto los otros elementos por la forma, por todos los aspectos, cómo se desarrollaron y cómo actuó el gobierno. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que la Corte Constitucional, si actúa en derecho, va a declarar la inconstitucionalidad del incremento del IVA, pero no solo eso. El presidente Daniel Noboa nos mintió a los ecuatorianos, nos dijo que nos incrementaba el IVA para enfrentar la guerra y garantizarnos seguridad. Si tú revisas la proforma presupuestaria del 2023 y la proforma presupuestaria del 2024, porque las peras hay que comparar con las peras, no existe $1 de incremento para seguridad. El incremento del IVA fue fundamentalmente para pagar la deuda externa. Tanto es así que el presupuesto del año 2024 del Estado ecuatoriano es de 35.000 millones de dólares y para el pago de la deuda externa se destina 10.000 millones de dólares. Ahí están las prioridades. Para el presidente Noboa, primero la deuda y luego la vida para los ecuatorianos. Primero la vida, primero la educación, primero la generación de empleo, primero la salud y luego la deuda. Por ello, como Unidad Popular hemos planteado algunos elementos. Primero, el no pago de la deuda externa por un año, que signifique que esos recursos se destinen para reinvertir en la generación de empleo, educación, salud y obra pública, que es la dinamizadora de la economía.
Y en el ámbito económico en general... Natasha, ahí hay una cuestión que saben decirnos, o sea, yo los he escuchado, porque es también un dicho que dice en nuestro pueblo: primero, plata no tendremos, pero hay que pagar las deudas, porque hay que esas palabras. ¿Por qué entonces no pagaríamos nosotros esta deuda? No estamos diciendo que no se pague la deuda externa. Estamos planteando la moratoria por un año en el pago de la deuda externa. Es más, el Foro Económico de Davos, ¿qué dijo? Que los países en pobreza y los países como el nuestro deben revisar el tema del pago de la deuda externa y utilizar esos recursos para reinvertir. Portugal, cuando atravesó la peor crisis, llegó a negociaciones, pero además, ¿qué fue lo que hizo Portugal? Incrementó los salarios de los trabajadores, lo que permitió en un proceso dinamizar la economía. Caso contrario, lo que hizo Grecia y las condiciones económicas que se enfrentó. Pero el incrementar el salario de los trabajadores no entrarías a incrementar los costos de los productos. De ninguna manera, porque cuando a ti te incrementan el salario, tú tienes capacidad de compra. Si a ti tú tienes un salario o te incrementan el salario o te garantizan el salario, tú tienes dinero y sales en la calle, compras algún elemento, entras a la tienda y llevas productos, vas al mercado, es decir, dinamizas la economía. Cuando tú inviertes $1 en una tienda, en una covachita de frutas, ese dólar se multiplica por 4, es dinamizador, ayuda sustancialmente al desarrollo y a la reactivación de la economía. Por eso es fundamental. Y no estoy hablándote de la experiencia del Ecuador que haya hecho esto, no. Estoy hablándote en momentos de crisis como Portugal, entre otras medidas, aplicó esta y le permitió salir de la crisis. La seguridad en el Ecuador no se va a resolver solamente con más policías y más militares. Para enfrentar la seguridad tiene que ser un tema de carácter integral y entre otras medidas es el tema de mayor inversión en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura que permita la reactivación del aparato productivo en el país. Natasha, ¿cómo ven ustedes a este gobierno? Un gobierno que no ha resuelto los problemas del Ecuador, un gobierno que le miente al Ecuador, que en la campaña electoral tuvo un discurso que va a resolver los problemas y que cuando llegó a posesionarse hace todo lo contrario. Un gobierno que es parte de los grandes grupos empresariales y financieros del Ecuador, que tiene inversiones de intereses de las transnacionales y defiende esos aspectos en nuestro país. Ya, tengo ahí una pregunta con respecto a eso. Saben decir que es fácil criticar, la cuestión es proponer. Yo comprendo de que Unidad Popular siempre tiene propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas que tiene en la actualidad? A ver, para la reactivación del aparato productivo, el Ecuador necesita un Estado fuerte, un Estado que invierta en la reactivación del aparato productivo, en educación, en salud, en infraestructura, en vivienda. 2, que los grandes empresarios inviertan las utilidades en el Ecuador y que no se lleven a los paraísos fiscales como hace la familia Noboa y otros grupos monopólicos del país. Y 3, se requiere líneas de crédito directo e incentivos a la pequeña y la mediana empresa en el Ecuador, que es la que más genera empleo en nuestro país. Ahí están las 3 medidas urgentes que se requieren. ¿Recursos de dónde? No pago de la deuda externa por un año y que sea invertido en estos aspectos que señalé anteriormente y que sí es posible, que existen experiencias en el mundo respecto de este aspecto. 2, el cobro a los evasores de impuestos, que no lo digo yo, que lo dice la CEPAL, 7,000 millones de dólares cada año. Eso es necesario cobrar. Y por supuesto, entre otras medidas que se puede aplicar inmediatamente. Hay que revisar el presupuesto del Estado. No es posible, por ejemplo, imagínate, Solca necesita 9 millones para atender a las personas con cáncer y para el presidente de la República es prioridad invertir 2 millones en su publicidad. Ahí están las prioridades. Natasha, sabemos de que ustedes en estos días van a tener un evento nacional en la Convención Nacional de Unidad Popular.
¿Qué se va a discutir ahí? ¿Qué van a proponer? ¿Cuáles son los elementos que van a existir ahí? Bueno, con mucha alegría señalarte que sí, vamos a nuestra Convención Nacional de la Unidad Popular, en la que nos reuniremos aproximadamente 3,000 personas dirigentes a nivel nacional de nuestra organización. Allí vamos a establecer 3 elementos. En primer lugar, la elección de la nueva directiva de la Unidad Popular a nivel nacional. En segundo lugar, vamos a aprobar los 5 grandes lineamientos del programa de gobierno que le vamos a plantear al Ecuador. Y en tercer lugar, vamos a proponer a las fuerzas políticas de la tendencia, a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, a las ciudadanas, el nombre de nuestro precandidato a la presidencia de la República, que lo vamos a hacer público en esa Convención Nacional de la Unidad Popular que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Quito. Chévere, Tasha. Esperamos recibir la invitación para poder nosotros hacer la reportería del evento, pero estaremos ahí seguramente. Para finalizar la entrevista, ¿nos quisieras dar algún mensaje para finalizar la entrevista, Guillermo? Sí, yo creo que es un momento muy importante en la necesidad de unirnos los pueblos del Ecuador. El pueblo del Ecuador tiene una característica muy importante en defensa de los derechos. Ninguno de los derechos que tenemos los trabajadores, las mujeres, los estudiantes y los diversos sectores nos han regalado. Han sido producto de la lucha, de la unidad y de la organización. Hay que frenar la aplicación de las políticas neoliberales impulsadas por este gobierno y eso lo vamos a hacer a través de la organización. Entonces a mí me parece que este es el elemento más importante y que adicionalmente en el resultado de la consulta popular demostramos que aquí en el Ecuador hay un sector muy amplio que se opone al neoliberalismo, que se opone al FMI y que defiende los derechos que han sido alcanzados. Me refiero a las 2 preguntas en donde le dijimos no al presidente de la República, específicamente a la D y a la E. E invitarles a esta unidad, invitarles a participar de la Convención Nacional de la Unidad Popular. Es el momento del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Las distintas fuerzas ya han estado en el gobierno y no han resuelto los problemas de los pueblos del Ecuador. Les invitamos a sumarse a esta gran minga de recuperación de los derechos, de recuperación de los distintos elementos que requerimos cada vez con más fuerza los pueblos del Ecuador. No, este ha sido el punto de encuentro, el lugar donde los amigos y las amigas podemos encontrarnos y hablar de política, filosofía, deporte y todos los demás elementos que nos dicen que no debemos hablar. Y esperamos encontrarnos el día jueves, que vamos a seguir con otra temática muy interesante. Le agradecemos hoy a Natasha que nos haya visitado y que nos haya acompañado. Hasta la próxima. Gracias totales.